Hoy tenemos el placer de tener con nosotros a la doctora Arantxa Ortiz Villalobos. Ella es psiquiatra de la infancia y de la adolescencia en el Hospital Universitario La Paz. Yo tuve la suerte de que fuera mi adjunta durante la residencia y de estar con ella en la interconsulta. Es verdad. Ella tiene formación en psicoterapia amplia, tanto en psicoterapia integradora como en terapia sistémica e intervenciones familiares. Y bueno, ella ha sido uno de los referentes en la Comunidad de Madrid acerca de las intervenciones un poco en adolescencia transgénero. ¿Sí funciona? Sí funciona, ¿no? Sí, vale, perdonad. Bueno, que decía Arantxa Ortiz que tiene experiencia en psicoterapia, formación también como formadora prácticamente en muchos de la Line Entralgo, también ha dado en la Complutense, ¿vale? Entonces, hoy nos va a venir a hablar del trauma en la infancia y adolescencia trans y bueno, es un tema un poco que ahora está yo creo como muy de moda, pero seguramente ya venga a aportarnos una visión más profesional y menos de lo políticamente correcto exclusivamente. Espero, o no sé, entiendo. Y bueno, que en principio la ponencia está hecha para ser de 2 horas o así. En función de cómo vayamos viendo, también de cómo estemos de calor y demás, pues vemos si hacemos un mini descanso en medio. Si alguien tiene mucho calor me lo dice y enciendo la máquina de aire acondicionado. Está puesto ese, pero ya sabéis que se hace muchísimo ruido. Entonces, si vemos que con estos no es suficiente, que alguien me lo diga y ponemos el otro, ¿vale? Supongo que el espacio de preguntas, pues cuando tú consideres, y ya está, ¿vale? Gracias. Buenos días a todos y muchísimas gracias, Inés y Bea, por la invitación a participar en este curso. Yo os voy a hablar desde mi experiencia y he planteado la presentación desde ahí. Tiene un formato quizás que no pueda ser, que no sea muy al uso, que no estéis muy acostumbrados, precisamente por eso, porque quiero traeros un poco las formas y las maneras en las que yo he ido aprendiendo a trabajar con esta población. Cuando contactaron conmigo Beatriz y Inés para participar en el curso, que era sobre trauma, pues me pareció que esta población es especialmente vulnerable al trauma, ¿no? Y entonces, a lo largo de la presentación os iré como ejemplificando dónde están esos aspectos. Si en algún momento queréis participar, yo encantada de que me paréis y conversamos, dialogamos, planteamos, discutimos, lo que queráis. Tengo una presentación, como para 1 hora y cuarto, 1 hora y media, que se puede incluso extender, o la puedo acortar también, o sea que no hay ningún problema. Hay algunos vídeos que os voy a pasar los enlaces porque están en la presentación. Si nos da tiempo a ver algo de los vídeos, pues también los pondremos, pero bueno, pues eso también es importante que nos ajustemos al tiempo, ¿no? Si eso también Bea e Inés me vais dando toques. De todas maneras, el curso está siendo grabado, ¿eh? O sea, que luego la gente lo va a tener disponible. Ah, vale, genial. Fenomenal, pues genial, Inés. Vale, pues entonces voy a empezar con un pequeño juego, a ver si os apetece participar. Imaginaos este bebé e intentad imaginar pues eso, cómo puede ser, cómo será, proyectándolo en el futuro, características, qué tipo de vida va a hacer. Os doy como 2 minutillos para que os lo imaginéis. Imaginaos también qué nombre puede tener. Os voy a ayudar un poco con algunas preguntas. A ver, ¿qué características tendríais? ¿Cómo le definiríais? ¿Sería un bebé tranquilo, apacible, irritable, fuerte? Cada uno su bebé. Eso, id montándoos vuestro bebé en la cabeza. ¿Cómo crees que será de mayor? Las características de su personalidad. Id construyendo.
cuáles serán sus aficiones, en qué ocupará el tiempo libre, a qué se dedicará profesionalmente. Decidirá tener familia, no tener familia, vivirá solo, sola, con amigos. Sueños, aspiraciones. Vale, tenéis ya una idea más o menos de cómo va a ser esta persona o cómo es esta persona. Vale. Os he pedido que pensarais también un nombre. ¿Habéis pensado todos un nombre que le pondríais? Sí. Vale, fenomenal. Eso sí, ¿podemos compartir ahora qué nombres han salido? Venga. ¿Quién quiere decir nombres? Esperanza. Ana. Ana. Juan. Juan. Isaac. Isaac. Ahmed. Ahmed. Ariadna. Ariadna. Álvaro. Manuel. Claudia. Vale. Vale. Ahmed, ¿has dicho? En euskera. Vale. En euskera. ¿Ahmed es un nombre que tiene género, masculino o femenino? Ambos. Ambos. Vale. ¿Alguien más ha elegido un nombre que pueda valer para el femenino o el masculino? Vale. Pues entonces, ahora lo que os propongo es que penséis en este mismo bebé, pero que los que le hayáis puesto un nombre masculino le pongáis un nombre femenino y viceversa. ¿Cambiaría la respuesta a alguna de vuestras preguntas? ¿Quieres compartirlo? Sí, porque al cambiar el nombre como que tienes otros adjetivos que le calificas y otras características, es como que se transforma. Qué potente, ¿no? Solo un nombre. Porque el bebé es el mismo, la mente de este bebé es la misma. Al cambiar el nombre, cambian las características de esta persona, entonces como que le das de algo que realizas como una persona a lo mejor tímida, introvertida, le cambias el nombre a una persona más espontánea, más abierta, más alegre. ¿Alguien más quiere compartir su experiencia al haber hecho el cambio de género en el nombre? Sí, yo me lo he imaginado trabajando en el Banco Santander con corbata roja. Y si fuera chica, pues estaba vestida más en una trabajadora social. Pues yo, siendo, o sea, primero le puse Juan y eso, feliz, fuerte y apacible. Y luego le cambié a... Me lo imaginaba haciendo lo que le gustaba, no pensé en qué, lo que le gustaba, luchando por sus sueños, por hacer, y cuando pensé en chica me entró angustia, no pensé más. Me entró como miedo, o sea, no sé. Fíjate, ¿no? Qué importante es lo del nombre, ¿no? El género asociado al nombre. Pero al final es el género asociado al nombre. Y esto... No pude pensar. O sea, no podía ser la misma persona. Solo cambiando el género de nombre no podía ser la misma persona, cuando en realidad eres el mismo bebé. Y ahora lo que os planteo es que esto ya, no para compartir ahora, sino para que reflexionéis en cuánto eso condiciona entonces la manera en la que os relacionáis con este bebé. Y cuánta libertad se puede restar al desarrollo natural de este bebé. Seguimos. A ver si esto lo hago bien. Estos son enlaces a 4 vídeos
que los he ido preparando aquí para que no nos salgan los anuncios porque son de YouTube, o sea que están accesibles, ¿vale? Este es el primero que está, son 2 episodios del mismo, como si dijéramos, del mismo documental, ¿vale? O sea, que es este, que es un documental de la BBC. Bueno, pues entran los anuncios, lo había preparado para que entraran, pero bueno, pues... We live in a country where men and women... Vale. Son 2 episodios de un documental de la BBC, cada uno más o menos de 1 hora, de un experimento sociológico. El sociólogo es este caballero y el experimento es en una escuela de primaria con chavales de 7 años durante una escuela pública durante un trimestre en la isla de Wight, en Inglaterra. Sabéis que la isla de Wight es un poquito peculiar porque además, bueno, pues en cuanto a salud mental infantil, ha sido fuente, ¿no?, de muchos estudios epidemiológicos porque es un territorio como, entre comillas, como muy aislado, ¿no? Entonces es una escuela pública, primaria, 7 años, y es una escuela además que lleva a gala la educación en igualdad y la no diferencia de género. Entonces, el experimento se trata de todavía eliminar todos los vestigios de género que quedan. Entre ellos, el propio profe, se da cuenta como cuando se dirige a un chico le llama colega y cuando se dirige a una chica la llama cariño. O sea que incluso desde ahí, donde parece que no va a haber diferencias de género, sin querer. Entonces, bueno, es muy interesante. Estuvo en Movistar y... No, entonces, lo siento mucho, pero la referencia está en inglés. Británico, sí que... Vale. Estos 2 son los que os digo, de los 2 episodios del experimento. Dentro del no me acuerdo si del primero o del segundo episodio, está otro experimento, que es el tercer enlace. Cómo se va condicionando desde pequeño, cómo se tiene que ser de determinada manera ligada al género, y el género ligado a los genitales con los que hemos nacido, no a cómo somos, de verdad, porque no se nos da ocasión de escucharnos. Vale. Si os habéis dado cuenta, en el título hay una palabra que yo utilizo que es trans y con un asterisco. No utilizo transexual, transgénero. ¿Y por qué pasa esto? Porque este término... Ay, perdona. ¿Qué se ha ido? Vale. Este término se denomina término paraguas. No sé si os habéis dado cuenta, pero toda la terminología alrededor de la identidad sexual, de la orientación sexual, va cambiando tan rápido que no tiene mucho sentido que lo fijemos. Y tiene mucho más sentido que utilicemos términos paraguas que abarcan toda esa diversidad. Este es otro vídeo. Ryland, en cómo los padres cuentan su experiencia con el acompañamiento a su peque en cómo fue revelando su verdadera identidad de género cuando tenía una identidad de género que ellos le habían asignado según sus genitales. También puede ser interesante, es de Estados Unidos también. Desde que yo empecé a trabajar con gente trans, que fue a finales del 2013, empezamos más o menos como en octubre de 2013, una de las grandes lecciones y que yo tengo que agradecer a todos estos chavales y a sus familias es que me ha permitido darme cuenta no solo de que continuamente tenemos que seguir aprendiendo, que eso es algo pues que en general en nuestra profesión lo tenemos como muy asumido, pero también que hay que desaprender. Y tenemos que desaprender muchos de los prejuicios y muchas de las creencias que nos han ido inculcando para poder adecuarnos a
la realidad. Esta fue una frase que me llamó mucho la atención, que es de una novela que no tiene nada que ver con esto, que me la recomendó Beatriz Rodríguez Vega, una de mis grandes mentoras. Es una novela preciosa, o sea, si queréis, ganó el premio Goncourt. Si queréis leerla, es muy chiquitina. El protagonista es un peque y entre sus páginas me encontré con esto. Yo no comprendía por qué se clasifica siempre a la gente por el culo y se le da tanta importancia si es algo que no puede hacer daño. Pero, bueno, tomad el culo por genitales, ¿no? Que era lo que estábamos hablando. Vale, y otra de las cosas que yo he desaprendido y he aprendido a hacer de manera diferente es que cuando alguien de mi entorno está embarazado, yo ya no pregunto si va a ser niño o niña. Yo pregunto, ¿va bien? ¿Estáis bien? ¿Hay algún problema? ¿Necesitas ayuda? Pero yo ya no pregunto lo que va a ser. Porque desde que estamos en el vientre de nuestra madre, estamos ya proyectando, según nos han dicho que en la ecografía, se ven unos genitales u otros, que a veces ni siquiera están como muy claros. Ya vamos efectivamente asignando un nombre, que normalmente no elegimos un nombre neutro como ha elegido Marga, sino que elegimos un nombre que sí que tiene género. Y nos ponemos a comprar ropa, juguetes, decorar la habitación según los estereotipos. O sea, vamos imponiendo ya una serie de gustos a ese peque sin haberle preguntado si le gusta o no el rosa o el azul. Este es otro vídeo de los Monty Python. No, este es un vídeo de los Monty Python que en realidad es una crítica a la violencia obstétrica. Es un vídeo que es un sketch que está rodado en 1983, hace 40 años, ¿vale? Ya en el año 83, los Monty Python defendían el que no se impusieran una serie de características, proyecciones, sueños a las personas sin contar con ellas. Bueno, se pone cada vez aquí al principio. Vale. Entre las cosas que he tenido que aprender ha sido el nuevo vocabulario. Lo vais a ver porque luego en las diapos también lo notifico así, ¿no? Las personas trans las solemos notificar como F to M, female to male, es mujer a varón, cuando al nacimiento y por los genitales se les clasificó como mujeres, pero su verdadera identidad es masculina, ¿vale? Y viceversa en el otro lado, ¿vale? Entonces, hablamos también, efectivamente, de sexo sentido o identidad de género sentida, mucho más adecuado, ¿vale? En contraposición con el género registral, porque según los genitales inscribimos a los peques, pues como varones o mujeres según los genitales, pero no sabemos realmente qué identidad de género van a desarrollar, ¿vale? Entonces se habla de género sentido, de nombre sentido, que es lo que decíamos antes, ¿no? Les inscribimos en el registro con un nombre que normalmente, exacto, elegido por los padres, que suele efectivamente condicionar el género, viene condicionado, pero al revelar su identidad de género sentida, suelen querer efectivamente modificar ese nombre por esa ligazón a un género que no es el que, con el que ellos se identifican. Y entonces, el nombre registral muchas veces lo llaman death name, el nombre muerto. Os voy a traer palabras textuales de los chavales a los que hemos acompañado desde el 2013 hasta ahora.
Este es un peque. Yo normalmente, como parte de la valoración de todos los chavales que vienen a la consulta, sean trans o vengan por otra dificultad, otro problema, les suelo pasar lo que se llama el test del HTP. La casa, el árbol y la persona. Y luego también les pido el test de la familia. Entonces os voy a traer algunos ejemplos de los reales de los chavales. Este es el test de la persona, ¿vale? Si veis en el dibujo, se ve cómo hay un trazo más fuerte, pero por debajo, ¿vale? Había otro dibujo, ¿no? Con pantalón corto, ¿vale? ¿Qué dibujo? ¿Un niño o una niña? Una persona puede ser un niño o una niña, ¿no? Vale, al final elegí una niña. Este chico, como os pongo aquí, ¿qué es? F2M. Exacto, es un chico trans, ¿vale? Chico trans. Genitales, vagina, vulva, pero identidad de género chico, ¿vale? Entonces, lo primero que dibuja es el chico, pero no está contento y lo borra, ¿vale? Dice. Este chaval, sabéis que hay nombres que cambiándoles la última vocal se masculinizan o se feminizan. Este chaval tenía un nombre de esos, ¿vale? Y ya cuenta la madre que desde los 3 años lo masculinizaba su nombre, sin que nadie le hubiera dicho nada. Cuando les pido el test del HTP, les pido también luego que me hagan una historia. Y esta es la historia que me hizo él. Érase una vez una madre que iba a tener un bebé y el médico dijo: señora, ha tenido un niño. Y pasó el tiempo y el niño creció y en un momento le dijo a su madre: mamá, soy una niña. Y la madre dijo: venga ya, tú eres un niño. Y el niño le dijo a su madre: mamá, de verdad, yo me siento chica. Y su madre lo entendió y se lo dijeron a la directora del colegio, que le dijo: mi hijo es una niña. Y la directora se lo dijo a los profesores y lo entendieron todos y fueron felices. El problema está cuando, entre comillas, no lo entienden o no lo toleran. El nombre. Entonces, el nombre en estos chavales es muy importante, porque, como os he dicho ya, el nombre suele ir ligado a un género. Entonces, es una forma de reivindicar su verdadera identidad, el nombre. Entonces, cuando yo, antes de recibirlos por primera vez, no conozco su nombre sentido, paso a la familia nombrándolos por los 2 apellidos, pero jamás por el nombre registral, como hago con otros chavales que vienen a mi consulta por otros problemas. Si ya conozco el nombre sentido, pues entonces sí que lo utilizo, pero el nombre es fundamental. Esto también en el hospital ha sido una lección que hemos tenido que aprender todos, pero eso, desde pues, las auxiliares, las enfermeras, todo el mundo que trabaja con nosotros en la consulta. Porque lo más fácil es ir, entre comillas, al nombre que consta en los documentos que tenemos en el hospital, que suelen ser el nombre registral y no el nombre sentido. Otro ejemplo. Nos cuenta este chaval: el primer recuerdo fue en clase de educación física, cuando le separaron por grupos por género y le pusieron en el de chicas y no le gustó. ¿Cuántas veces, efectivamente, estamos clasificando por género sin realmente tener mucho sentido? O sea, ¿por qué se hace esta agrupación? ¿Por qué no se puede hacer una actividad mixta? Por, yo qué sé, por orden alfabético, por ejemplo. ¿Por qué hay que elegir el género? Y entonces, efectivamente, eso no iba con él. Eso le generó malestar. Y le genera mucho más malestar el que además él proteste, reivindique que quiere estar en el otro grupo y no se lo permita. Me daba vergüenza que me llamaran por mi nombre femenino. Y no tiene fotos de la confirmación porque le obligaron a llevar falda. Otra de las cosas que he aprendido es el no binarismo. Nosotros nos movemos todavía en un mundo binario
de género. O somos chicos o somos chicas. No hay nada más. Pero hoy en día casi todas las personas podemos hacer lo mismo, seamos chicas o chicos. En realidad el género nos sirve, entre comillas, para presentarnos a los demás. No aporta información relevante para movernos en la vida, ni para elegir las amistades, ni para elegir cómo nos vestimos, cómo nos peinamos, ni para elegir los deportes que nos gustan, los intereses, el ocio, las parejas. En estos momentos, en esta sociedad, eso no es relevante. Entonces, lo que yo propongo con estas familias y con estos chavales cuando me llegan, sobre todo los más pequeñitos, es que fomenten, entre comillas, esos mensajes no binarios. O sea, que busquen el no obligar a que ese chaval se clasifique en un género y actúe, entre comillas, como es lo esperado estereotípicamente para ese género, sino que se permita que ese chaval o esa chavala realmente, efectivamente, se vista como sienta que está más a gusto, elija las amistades que realmente con las que se siente bien, elija los deportes que disfrute, o sea, que no le limitemos por esa clasificación binaria de género. Porque, como os decía, la fortaleza, la inteligencia, la sensibilidad, la competitividad, los juguetes, como veíamos antes, la libertad, no van ligadas al género. Ay, perdonadme. Vale, esta es una chica trans, ¿vale? Con 5 años estaban en el patio del cole los chicos peleándose y ella estaba con sus amigas jugando a las Wings. Una profesora la castigó a estar en la mesa de los chicos porque no estaba jugando con los chicos. Y el castigo fue ponerla en la mesa de los chicos, que no eran sus amigos. Antes, si me insultaban, me ponía a llorar. Eso genera consecuencias. Eso es un impacto traumático. Eso es un maltrato. Tampoco cambió mucho cuando realizó la transición y ya reveló su identidad sentida y pidió que le nombraran de otra manera, que se utilizaran los pronombres femeninos. Me dice, tampoco cambió mucho, porque yo ya era así de todas las maneras. Ella no cambió quién era. Lo que cambió es como los demás la veíamos y le tratábamos. Solo cambió lo de vestirse y que creían que yo era un chico y no, era una chica. Y este es el dibujo libre que me hizo el primer día. Otra de las cosas que he aprendido es el uso del lenguaje. En castellano no lo tenemos fácil porque, como os decía, yo suelo promover la crianza no binaria para no restringir la libertad de esas personas en su desarrollo. Pero el lenguaje, es verdad que el lenguaje castellano pues es muy binario de género, no es nada fácil. Por ejemplo, efectivamente, cuando es un bebé yo ya utilizo exacto la palabra bebé, utilizo la palabra persona en vez de hombre-mujer, o sea, alumnado en vez de alumnos o alumnos y alumnas. O sea, intento buscar que el lenguaje sea lo menos restrictivo posible y lo menos limitador posible, que en castellano no es fácil. En el lenguaje escrito suelo utilizar la terminación en X, que es verdad que no está aprobada, que está muy discutida. En Argentina utilizan la terminación en E, la vocal E. Bueno, todavía el lenguaje, bueno, pues tiene que desarrollarse más en este sentido. Perdonadme. Otro chico trans. La madre dice que ha surgido otro problema. Parece que el motivo de consulta era en tics, pero añade, pero ha pasado otra cosa más, y es que quiere que le llamen en masculino y actuar como los chicos. En el colegio se metió en el baño de chicos y otra vez le volvieron a regañar, le volvieron a castigar.
Hace 2 veranos empezó a preferir jugar con los primos en vez de con las primas. Hace 1 año quiso cortarse el pelo. Y ha pasado por épocas de no querer ir al colegio o no querer ducharse. ¿Por qué no quería ir al colegio? No quería ir al colegio porque, efectivamente, los baños estaban segregados y tenía que utilizar, entre comillas, el de chicas cuando él es un chico. Esto es un poco curioso, porque en muchas partes, en los propios colegios, los baños de profesores suelen ser unisex. Y en las casas, como dice Marga, efectivamente, o sea, en muchos lugares los baños son unisex, pero en los colegios seguimos segregando, cuando en realidad los baños podrían ser unisex con los compartimentos individuales que hay en todos los baños, entre comillas, de chicos y de chicas. En educación infantil muchas veces son comunes los aseos, pero en primaria y en secundaria se cambian. ¿Por qué y para qué? Esto sería un poco largo porque también está un poco ligado con la violencia de género. Pero bueno, en realidad habría que reivindicar que en los centros educativos los baños fueran unisex. Como pone aquí, esto es un cartel real de un baño. Ya hay muchos sitios en los que sí que se va apoyando. Por ejemplo, hace unos meses estuve en Holanda, porque mi hijo estaba de Erasmus en Holanda, y en la universidad allí hay baños masculinos, femeninos y neutros para elegir. Este es el mismo chaval, ¿vale?, en el dibujo libre. O sea, todas estas experiencias traumáticas le hacen estar así de beligerante a este chaval. El no sentirse comprendido, el no sentirse reconocido, el no sentir efectivamente que se le apoya en quien es. Ahí. Vale. Está peleado con el mundo. Este chaval, un día después de una sesión, no era al principio, o sea, ya llevábamos varias sesiones, ya nos conocíamos, y un día, al darse cuenta que en la etiqueta identificativa de la documentación en papel, ya no tenemos documentación en papel en el hospital, pero en esa época todavía teníamos documentación en papel, pues en la etiqueta identificativa venía el género, venía la letra F. Cuando la vio, se cogió una rabieta, una agitación, se fue de la consulta, no atendió razones, dio un portazo, todo porque en la tarjeta identificativa ponía su género. Todo esto son respuestas comportamentales a experiencias traumáticas. Y otra de las cosas que he aprendido es que las personas trans no son enfermas por ser trans. Sí pueden tener más problemas de salud mental, y luego os cuento por qué, secundariamente, pero por el maltrato, o sea, por las experiencias de maltrato, de intolerancia que han vivido, y no por el hecho de ser personas trans. Entonces, en las clasificaciones que utilizamos en psiquiatría y en psicología hoy en día, sabéis que una de ellas es la DSM, que es la clasificación de los psiquiatras de Estados Unidos. Ya no se clasifica como trastorno de identidad, ¿vale? Ahora lo que se clasifica es el malestar que le genera muchas veces el cuerpo que todo el mundo asimila a un género, ¿vale? Y también ahora se nos pide en esta clasificación especificar si en esa persona ese malestar con sus genitales, con su cuerpo, tiene que ver con un desarrollo sexual diferente, lo que se llama desarrollo sexual diferente, que aquí lo llaman trastorno del desarrollo sexual, que son las personas intersexuales, que son lo que de otra manera también la gente llama hermafroditismo, ¿vale?
Y luego también se pide que se especifique si esa persona ha hecho ya la transición. Hacer la transición es vivir ya en su identidad sentida. La transición es un proceso largo, porque ese cambio va desde pedir efectivamente que ya te llamen con otro nombre, que te traten con otros pronombres, a vestirte según ya como tú estás más a gusto, hasta incluso, bueno, pues todas las modificaciones corporales que muchas veces estas personas nos reclaman, sobre todo para sufrir menos episodios de maltrato. Perdona, pero el hermafroditismo está considerado trastorno. ¿Está considerado? ¿Trastorno? No, ahora se llama desarrollo sexual diferente. O sea, todo lo que tiene que ver con la identidad de género y con el cuerpo, entre comillas, condicionado al género, está cambiando en los últimos años mucho, ¿no? Por eso también es lo del paraguas, ¿no? Y entonces la intersexualidad, el desarrollo sexual diferente, también está incluido en esto. Ha habido todo esto está además cambiando, no gracias a nosotros los profesionales, que nos encantaría ponernos la medalla, pero no, es gracias a las personas. Entonces, gracias a las personas trans, en el caso de los menores trans, gracias a sus padres, que son fantásticos y maravillosos y súper luchadores, y en los intersexuales, en el desarrollo sexual diferente, gracias a los adultos que han sufrido de pequeños transformaciones corporales para, entre comillas, ajustarlos a lo que el estereotipo pedía, en vez de adaptarnos a lo que realmente ese cuerpo pedía. Y si había algo que estuviera enfermo, vale, sanarlo, pero si había algo que no estaba enfermo, pues no. O sea, se han hecho intervenciones genitales, por ejemplo, de clítoris muy prominentes para hacerlas, entre comillas, como más femeninas, ¿no? Por ejemplo, o genitales, pene y testículos como muy pequeños, se ha decidido que se feminizaban y que se criaba a esa persona como niña, porque era mucho más fácil modificar unos genitales hacia vagina y vulva que no realmente transformar ese pene pequeño en un pene de tamaño más estereotipado, pero que además funcionara, se pusiera eréctil, etc. Entonces, todo esto está un poco imbricado, aunque es verdad que todavía en lo que es el rumor social no se identifica esta imbricación. O sea, los médicos hemos sido los primeros que hemos impuesto un cuerpo a un género, al no respetar el cuerpo con el que nacían las personas con desarrollo sexual diferente. Y ahora nos rasgamos las vestiduras porque las personas trans quieren adecuar su cuerpo, que era lo que nosotros estábamos imponiendo en las otras personas, en las personas intersex. Entonces, tenemos mucho que reflexionar, ¿no? Y mucho que escuchar y mucho que respetar. La otra clasificación que utilizamos en salud mental es la CIE, que es la clasificación de la OMS, y aquí también se ha despatologizado, ya no es un trastorno. Aquí ahora se llama incongruencia de género, ¿vale? Luego, las leyes también se han ido adaptando. Ahora, como decía Inés al principio en la presentación, entre comillas, parece que está de moda. ¿Por qué? Porque hay un anteproyecto de ley a nivel nacional del Gobierno de España. Esta es la ley de la Comunidad de Madrid. El anteproyecto de ley que hay ahora es muy parecido, aunque tampoco se dice, a todas las leyes que hay en todas las comunidades autónomas y no tuvieron ninguna contestación. Es curioso también esto, ¿vale? Entonces, la ley de la Comunidad de Madrid, que es de marzo de 2016, de hace 6 años ya, decía, pues efectivamente, que
la ley nacional, la que ahora se va a cambiar con el anteproyecto, que era de 2007, ¿vale?, ya permitía el cambio de la inscripción relativa al sexo en el registro civil. Eso fue lo novedoso de esa ley del 2007. Luego os lo cuento. Y entonces, al cambiar el sexo en el registro civil, se podía cambiar el nombre en el DNI, ¿vale? Esta ley de la Comunidad de Madrid del 2016, que os digo que el resto de las comunidades autónomas tienen leyes súper parecidas en lo permisivo, también creó lo que es la unidad de identidad de género para atender a esta población en la Comunidad de Madrid. Esta unidad de identidad de género está en el Ramón y Cajal, no somos nosotros. Y luego también se creó lo que es el programa LGTBI en la Comunidad de Madrid. El programa LGTBI depende de la Consejería de Servicios Sociales y atiende a toda la población LGTBI. Y a partir de esta ley se incluyó también la atención a la población trans. Y luego también os lo cuento. Es un equipo fantástico. Vale, la que os comentaba esta es la ley nacional, que es la que se va a cambiar con el anteproyecto de ley que hay ahora, que en teoría se tiene que discutir en el Parlamento, todavía no está aprobado, ¿vale? Y lo novedoso de esto fue efectivamente que se podía cambiar el sexo y el nombre en el DNI, ¿vale? Y lo novedoso fue, bueno, esta ley surgió porque había un movimiento a nivel mundial, o sea, esto no fue porque los españoles seamos muy progres y muy avanzados, no, esto fue porque a nivel mundial ya se estaba reivindicando la protección de los derechos humanos de las personas trans, ¿vale? Hubo una reunión en Yogyakarta, ¿vale?, de una serie de juristas a nivel internacional para la protección de los derechos humanos de la población para evitar la discriminación según orientación sexual o identidad sexual. Y de ahí salieron los principios de Yogyakarta, y a partir de ahí es por lo que muchas leyes nacionales de muchos países se fueron modificando. Y entonces, lo novedoso es que además se puede hacer este cambio en el DNI en España a partir del 2017 sin que haya una cirugía genital. Antes solo se permitía este cambio si los genitales estaban operados, lo cual también tiene sus contradicciones, ¿no? Y volvemos otra vez a asimilar cuerpo a género, cuando en realidad no tiene por qué. Esto también tiene mucha discusión, que si nos da tiempo, pues la hacemos. Entonces, como os decía, los requisitos que pedía esta ley es que fuera diagnosticada una disforia de género, un malestar, ¿vale?, con el propio cuerpo, y que no era necesario, como os decía, la cirugía. Vale. Luego, la ley de la Comunidad de Madrid tiene un artículo para la atención ya a menores trans, que esto también es novedoso. Ya no solo los adultos trans, sino los menores trans también tienen derecho al recibir los tratamientos que van a permitir las modificaciones corporales, ¿vale? Por supuesto, con la autorización de sus padres, que son los tutores, ¿vale? Términos que nos pueden confundir. Sexo biológico, que sería el sexo cromosómico, el gonadal, el genital y el hormonal. Y dentro de este sexo biológico, como hablaba antes con Carmela, sí, entre todas las personas que estamos en el mundo, un 1% no tienen coincidencia en alguno de estos. O el sexo gonadal no coincide con el cromosómico, o el genital no coincide con el gonadal y el cromosómico, o el hormonal no coincide con el genital, gonadal o cromosómico. Y eso es un 1% de la población. O sea, imaginaos la cantidad de gente que hay intersexual. Luego está el sexo de asignación, que pues según los genitales pues asignamos un género. El sexo de crianza, según ese género que asignamos, pues ya veis, pues hasta
diferenciamos los juguetes, la ropa, ¿no? Lo criamos de alguna manera. El sexo psicológico o sexo social, que ya sería lo que denominamos el género, que es la identidad de género de cada uno y es como nos mostramos a los demás. El sexo fenotípico, que es un poco pues, la apariencia que tenemos, que en los intersexuales efectivamente puede que sea distinta a su sexo cromosómico, gonadal, genital, etc. Y el sexo cerebral, que en realidad, según los estudios que hay en la actualidad, realmente las diferencias no son significativas, pero sí que se sabe que según la influencia de los esteroides mientras estamos en el útero sobre ese cerebro, bueno, pues se pueden hacer algunas diferencias que podrían explicar a veces, bueno, pues algunas diferencias en nuestros comportamientos, ¿vale? Pero en realidad el cerebro, entre comillas, de un hombre y una mujer es prácticamente igual. No sé. Vale. Este es un esquema que yo utilizo muchas veces con las familias el primer día que me llegan a la consulta. Este también está en internet y si ponéis genderbread person os sale, ¿vale? Y lo utilizo porque muchas veces la gente llega confundiendo... Estoy torpe, perdonadme. Confundiendo lo que es efectivamente sexo biológico con orientación sexual, con identidad de género y con expresión de género, ¿vale? La identidad de género es lo que estamos hablando, es quiénes somos, cómo nos sentimos, ¿vale? En cuanto al género. La expresión de género es efectivamente según ya los roles establecimos en la sociedad y en la cultura, pues cómo vestimos, cómo gestualizamos, cómo nos peinamos. El sexo biológico es lo que os comentaba antes, de los cromosomas, las gónadas, los genitales, las hormonas y que estarían los intersexuales, ¿vale? Y la orientación sexual sería por quién nos sentimos atraídos o con quién disfrutamos más de las relaciones sexuales. Entonces, yo... esto lo cuento además con que todas estas características, primero, son independientes, como veis son líneas paralelas, no se tienen por qué cruzar, y luego son como si dijéramos una dimensión, ¿vale? O sea, que no son categorías estancas. Y entonces yo les cuento a las familias y a los chavales, no sé dónde está el punto, que cada persona... En cada una de estas características podemos estar en un punto de esta línea y seguir siendo personas normales. ¿Vale? En cualquier punto y seguimos siendo personas normales. Y entonces, lo que también apoyo y promuevo es que se permita que cada persona efectivamente se pueda colocar en el punto que quiera, independientemente de dónde esté en los otros, que no obliguemos a nadie, pues efectivamente, si tiene un sexo biológico que asimilamos más a hembra, pues que no forcemos a que su expresión de género tenga que ser femenina y tenga que maquillarse, llevar falda y llevar tacones, que su identidad de género sea de mujer y que su orientación sexual sea heterosexual y solo pueda tener relaciones sexuales o románticas con varones. Y este es otro vídeo en el que, este también es de como de 5 minutos, que cuenta un poco lo del genderbread, ¿vale? Otra chavala. Dice su madre, él siempre me pedía chicas para jugar. Se viste femenina en casa, fuera no se viste así por si la insultas, para no exponerse al maltrato. Conducta de evitación, que es uno de los signos del trastorno de estrés postraumático. El hermano mayor de un amigo le llamó niño raro. Esto vuelve a ser un maltrato psicológico. Y estos son los dibujos que hizo. El primero es el dibujo libre, como veis una identificación femenina muy potente, y luego el dibujo de persona. Y esta figura la utilizo menos, pero también la utilizo.
Y esta figura es el puzzle de lo que está construida nuestra identidad. O sea, la identidad de quiénes somos, la persona que somos. No solo nuestra identidad viene determinada por el género, sino por todo esto. Y como veis, todas estas piezas pueden ir cambiando a lo largo de nuestro desarrollo, pero en cambio todavía hay una creencia de que la identidad de género sería la única pieza que no cambiaría. Muchas veces vienen las familias a consulta a decirme, no, quiero que me diga de verdad si es un chico como él me dice. Digo, pues mire, eso no se lo voy a decir yo, eso nos lo tiene que decir él. Y además, aunque ahora nos diga que es un chico, eso no garantiza que a lo largo de su desarrollo no cambie en su sentir de quién es. Porque igual que pueden cambiar nuestras creencias religiosas en función de nuestras experiencias, podemos cambiar de idioma, cambiar de cultura, podemos cambiar también de identidad de género. ¿Vale? ¿Qué significa eso, Carmela? ¿Un tratamiento de qué? Por ejemplo, te has sometido a cirugía. Qué pregunta tan buena. Efectivamente, o sea, lo que se convierte, entre comillas, en algo irreversible son algunas de las modificaciones corporales debidas a los tratamientos, bien médicos hormonales o bien quirúrgicos, ¿vale? Pero, claro, pero estamos en lo que os llevo intentando transmitir durante toda la clase. El cuerpo no determina el género está aquí. Y entonces, yo siempre digo, los endocrinólogos pues también me lo señalan, dicen, Arantxa, es que tú siempre has dicho lo mismo. Y yo siempre he dicho, ojalá no fuéramos necesarios el equipo que estamos en La Paz. Ojalá ninguna persona tuviera que someterse a ninguna modificación corporal y pudiera vivir como es y quién es, sin estar expuesta a todas las experiencias de maltrato a las que están expuestas estas personas, porque el cuerpo no le encaja al otro, al que está mirando, no a él. Y como el cuerpo no le encaja al que está mirando, eso lo está recibiendo la persona mirada. Y eso se está quedando aquí grabado. Y eso, por desgracia, hace que esa persona termine por no aceptar su cuerpo. Y esa persona termine por buscar ese cambio. Entonces, efectivamente, Carmela, a mí me encantaría dejar de ser útil y dejar de existir. Y me encantaría que toleráramos la diversidad humana. Pero tengo que reconocer que vivo en el tiempo que vivo y en la sociedad en la que vivo. Y tengo que reconocer que todavía estas personas, si no se cambian el cuerpo, están sometidas a muchas experiencias traumáticas que les van a causar mucho daño, como luego también os voy a contar, pero bueno, también os dijeron ayer, ¿no? Porque eso sí genera, bueno, pues hasta suicidio. Entonces, bueno, pues tenemos que evitar eso, entre otras cosas, ¿vale? Y entonces, lo que sí yo trabajo es con estas familias y con estos chavales, es que cuando haya que tomar esa decisión de iniciar los cambios corporales irreversibles, que esa decisión sea lo suficientemente informada y lo suficientemente consciente y lo suficientemente libre como para que se pueda tomar. Y ese es mi trabajo, llegar a ese punto. Pero al final la decisión es de los chavales y de sus padres. Y en tu experiencia, ¿qué porcentaje? Bueno, porcentajes no sabrás exactamente, pero ¿cuántos de los chavales que tú empiezas a ver terminan haciendo una transición física, biológica con tratamientos médicos? ¿Muchos? ¿Pocos? ¿La mayoría? Claro, es que esto no tiene significación estadística, Inés, porque tú sabes, como yo he dicho, nosotros no somos una unidad de referencia en Madrid. Oficial. Oficiosa, sí. Pero oficial, no. Entonces, para llegar a nosotros no es fácil. Entonces, los chavales y las familias que llegan a nosotros ya vienen para cambiar su cuerpo.
Entonces, ¿y a qué punto siguen hasta que llegar a la otra unidad? vale, como os decía, somos oficiosos, entonces no es fácil. La forma más fácil de llegar es pidiendo cita en endocrinología pediátrica en el hospital, porque endocrinología pediátrica sí tiene abierta agenda a atención primaria. Entonces, todo pediatra o todo médico de cabecera puede solicitar cita en endocrinología pediátrica de La Paz y a través de ahí ya llegan a nuestro equipo. Muchas veces también vienen recomendados por el programa LGTBI que os decía de la Comunidad de Madrid, ¿vale? Porque es verdad que también hay que reconocer otra realidad, y es que la unidad oficial, que es la del Ramón y Cajal, ha tenido muchas dificultades para atender las modificaciones corporales de los menores de 18 años. Entonces, los menores de 18 años han buscado otros recursos y nos han encontrado. Las reticencias, perdona, no te interrumpo, por las reticencias que ha tenido la unidad, entre comillas, oficial de atender, ¿no?, el proceso de transición de menores, porque es lo que genera este movimiento así por la rigidez cognitiva de vivir en el binarismo, de los profesionales sanitarios, en mi opinión. Efectivamente, Marga. Eso es lo que yo lo veo igual. Aunque hay un sesgo, me interesaba, bueno, es ahondando en la pregunta de ella del porcentaje que tenéis, aunque probablemente hay sesgo, pero por hacernos una idea así global, teniendo en cuenta que hay ese sesgo, el porcentaje puede ser un 1%, puede ser un 99%. ¿Cuántos de los que atendéis acaban con tratamientos irreversibles aproximadamente? Todos al final, casi. O sea, yo no sé si... Más tirando al 70 que al 30. No, más tirando al 99. Porque vienes ya por ello. Entendido, gracias. Sí, o sea, yo el primer día que los recibo les cuestiono mucho. Sí, claro. Y les intento abrir todas estas puertas que os estoy intentando abrir hoy, para que vivan otra lectura, como decía Marga, del género y del cuerpo y del sexo y de la identidad. Pero es que, es que está en todas partes y es todo el rato. O sea, otra de las cosas que les reaviva mucho el trauma a estos chavales es la exposición al típico comentario: pero tú eres niña o niño, o tú qué tienes, pene o vagina. O sea, vamos preguntando por ahí cuando tenemos 10 o 11 años si tú tienes pene o vagina. Entonces están como expuestos todo el rato a lo que decía Marga, al binarismo. Entonces, pues es que los pocos que hablamos del no binarismo, pues eso, pues es que no podemos con esta marea. Es una gran paradoja, es una paradoja. A ver, ¿no digo algún caso que después, hombre, ya van dirigidos y las cosas, pero ha habido algún caso que hayan querido luego de transicionar, cambiar? Sí, esta pregunta también es muy buena. Como os digo, mi experiencia no es estadísticamente significativa, así que cogedla ¿vale? Pero sí que es verdad que hemos tenido 2 chavales que no han renegado de su identidad, pero sí que han decidido parar cuando estaban con la hormonación, ¿vale? No con la cirugía, sino con la hormonación. Y qué casualidad, eran 2 chavales en los que yo había propuesto que no la iniciaran. Pero, pues como os decía, pues ahí, bueno, pues los padres mandan. Es que está sufriendo mucho, es que va a ser mucho más feliz, es que es lo que necesita, porque no solo los chavales viven en el binarismo, los padres también. Y muchas veces los padres son mucho más binarios y mucho más estereotipados que los propios chavales. Entonces están pues también criando ahí, por mucho que yo les estoy proponiendo otra cosa. Solo una cosa que es ignorancia total. La capacidad de goce después de una operación de finales se ve disminuida, se ve mermada. Bueno, en teoría, ¿Pérdidas o no? en teoría, sí, claro. En teoría, los cirujanos plásticos intentan preservarlo. Sí. No, yo pregunto porque a mí en concreto me iban a hacer una masturbación y me dijeron, al
Intentan que no, pero sí. Y esto también hace que, sobre todo, los chicos trans no se operen de genitales. Porque la operación de las chicas es más sencilla y queda mejor. Y es más fácil, ¿no? Con el glande hacen el clítoris, ¿vale? Pero la otra es más complicada y entonces muchos deciden preservar efectivamente su disfrute, porque como además van tapados. Pero, ¿qué es? Claro, muy bien, efectivamente. Pero, por ejemplo, yo ahora lo que tengo, bueno, ahora no, desde el principio, de trabajar con estos chavales, muchos tienen muchos problemas a la hora de la indumentaria, porque se les noten. Entonces, pues eso, pues por ejemplo, las chicas trans les cuesta mucho llevar ropa ajustada porque sienten que se va a percibir mucho el pene y los testículos. En realidad, nosotros no vamos mirando eso y en realidad no se nota, salvo excepciones, pero lo viven así, o sea, continuamente están con conductas de evitación por las experiencias traumáticas vividas. Entonces eso es una tensión, una angustia, una ansiedad, un malestar continuo. O sea... Yo te iba... En el caso este que has comentado de que tú eras partidaria, de que no se hormonasen, ¿qué signos fueron los indicios tuviste para, digamos, tener esa percepción? No sé si me explico con la pregunta. Del caso este que te han preguntado, de los casos en los que se quieren hormonar o operar, si hay luego pues una decisión de vuelta atrás. Entiendo esto contestado. Sí, me da dos casos y casualmente yo era partidaria de... Vale, ya te he entendido. Vale. Los indicios o los signos que aquí te espero como... Sí, como os he comentado antes, parte de mi trabajo es que esa toma de decisiones sea suficientemente informada, consciente y libre. Cuando yo veo que algo de esto falla, propongo que se esperen para seguir trabajándolo. Entonces, muchas veces ese deseo viene mucho del estereotipo. Y entonces hay parte de la información que niegan o que no quieren recibir o que no han recibido y entonces falta completar la información, o no son suficientemente conscientes de todas las influencias que les están llevando a esa decisión. Entonces, si no son suficientemente conscientes, yo propongo que se esperen. Porque si pasa eso que decís, que llegado un momento dicen, yo no quiero continuar. Se puede no querer continuar y seguir siendo trans, ¿vale? O sea, que la identidad se mantiene, ¿vale? Y eso a mí no me preocupa. O sea, como os decía, la identidad es algo que puede cambiar. Entonces, a mí eso no me preocupa, pues que cambie. Y eso también yo lo explicito mucho. O sea, esto no es algo fijo de ahora. O sea, ahora es un chico, pero yo no sé dentro de 10 años cómo se va a sentir. Y no quiero que nadie le obligue a ser chico dentro de 10 años si no lo es, ¿vale? Otra cosa es el cuerpo, que entre comillas yo trabajo que vaya separado. Entonces, si esa persona ha tomado la decisión de modificarse el cuerpo, pero sabe que el cuerpo no hace al género y es consciente de ello, asumirá mucho mejor las transformaciones ya que van a pervivir, claro, que se van a mantener, aunque no quiera continuar. O sea, lo que yo quiero es que si esa decisión llega en el futuro, esté en las mejores condiciones de aceptarla y que la frustración no aparezca. Yo quería, bueno, lo interesante que está siendo, felicitarte porque, bueno, es una pasada. Y lo difícil que es, ¿no? Porque un poco viendo el vídeo este que ponías, aunque a veces digas, yo pensaba que no tenía, los tenemos. Entonces, de hecho, bueno, yo te iba a preguntar dos cosas porque nosotros en el hospital de día cada vez estamos asistiendo a más población
trans. Y a veces surge un poco en el equipo porque, claro, tú estás poniendo aquí casos de niños o de niñas, o sea, de casos, que ya no sé cómo llamarles, porque... Personas. Personas, exacto. ¿Ves? Ahí está mis... Entonces, que tienen un poco, se sienten de un género que no corresponde con su cuerpo biológico desde pequeñitos, pero a veces lo que nos encontramos en el hospital de día es gente, personas que esto lo sienten pues desde hace un año, ¿no? Que no es un poco esa idea que tenías de la disforia de género, de tal. Y es verdad que viendo esto dices, ¿por qué somos binarios? Claro, porque esto no lo aceptamos. Pero a veces surgen discusiones en el equipo donde estas personas empiezan ya con un tratamiento hormonal, que claro, nosotros como equipo de psiquiatría clínicos, ahí también nos movemos con un poco de ambivalencia, de miedo, porque dices, por un lado no quiero entrar porque esto no es una enfermedad, pero por otro lado salen en el equipo, pues te vienen las enfermeras, pensamos que es que no está convencido porque desde que se está hormonando cada vez viene vestido más de chica, cuando realmente está por otro lado hormonándose para el cambio hacia el cuerpo masculino, ¿no? Entonces ahí surgen, pensamos que no está convencido, nos surgen muchas dudas de cómo hay que manejarlo, pero igual todo esto es desde ese binario, ¿no? Mi pregunta es, ¿qué piensas tú de esto? Es que es muy difícil hasta la... Claro, por eso está esta diapo. Porque todo esto, o sea, no nos cuesta nada aceptar que todo esto que forma parte de nuestra identidad, fijaos la edad, sí cambia. Incluso en el equipo se dice, a ver, eres o Daniel o Daniela, porque a lo mejor te dice en un sitio, soy Daniel, y luego se presenta como Daniela, entonces dicen, no, o una cosa u otra, y a veces incluso se ha llegado a plantear, no, o A o B, y es verdad que todo esto lo estamos haciendo mal desde nuestro, porque dices, pues es que si esta mañana quieres ser Daniela, o aquí quieres que te llamen Daniela, y aquí quieres que te llamen Daniel, no sé, quiero decir que nos es muy complicado también salirnos de ahí y pensar así, ¿no? Que es todo... Yo quería añadir a lo que dices tú, Bea, que me llama la atención cómo se focaliza todo en el tema de la cirugía genital y no se hace ningún tipo de mención a la cantidad de cirugía plástica que se hacen las mujeres, las adolescentes, la mayor parte de las cirugías plásticas se hacen el 80% en mujeres de 20 a 40 años. El agrandamiento del pecho a una figura corporal que no existe. Los fenómenos de transformación corporal ocurren en las anorexias nerviosas, en las obesidades mórbidas que se operan. Nadie cuestiona que la gente se opere ni que se haga cirugía. En la edad tampoco se cuestiona que la gente se meta botox, se ponga labio, que hagan, o sea, que en esta sociedad de negación del paso del tiempo, que sería para una discusión filosófica, cómo vivimos a espaldas de nuestros cuerpos, de cuerpos enfermos, cuerpos racializados, cuerpos, no sé, pero tiene que ver con muchas cosas, pero se focaliza todo en el tema del género. A mí eso me llama la atención. Yo no tengo ni idea soy psiquiatra, soy una impostora porque yo trato a adultas, o sea que no soy infanto-juvenil. Pero veo a adultas jóvenes porque llevo a trastornos de conducta alimentaria y son todas mujeres, 10-1. Y creo que aquí hay una posición también muy ideológica y de que a ver si les vamos a poner hormonas y luego qué va a pasar si se van a arrepentir y luego te van a denunciar porque les has puesto hormonas. O sea, hay una posición como defensiva de la medicina. No quieras ser ideológica ni quieras tal, nos sale y que gracias por estos foros, porque necesitamos a veces tener apertura de mente, porque estamos, sin darnos cuenta, dices, la cantidad de prejuicios que... Y en la vaginoplastia, cuando hablabas de deseo sexual, el clítoris se tapa y muchas mujeres es una ablación del clítoris en el mundo occidental.
aceptada y que muchas mujeres jóvenes se operan para tener para tener una vulva ideal que se ha gestionado de manera social y que no es real, porque hay muchas clases de vulvas, y que quieren tener tapado el clítoris y se operan mujeres jóvenes. Y es una cirugía estaba buscando ahora ver los datos epidemiológicos de la primera cirugía de mama, pero en la que pierdes sensibilidad, pero si tú te operas tus genitales externos femeninos, es muy probable que no puedas tener orgasmos. Y muchas mujeres se operan y lo ven normal, pero si es en el caso de un cambio de transición, es cuando de repente pues todo el mundo se lleva las manos a la cabeza. Entonces yo creo que aquí hay muchas cosas también que tienen que ver con otro, que me enrollo, perdona. Muchas gracias. Bueno, está interesantísimo. Claro, pues es que la gran paradoja es que huyendo del binarismo caemos en el binarismo absoluto, y luego también estos casos del hospital, sin ser sanitaria, pero claro, por ejemplo, un adolescente que está pasando por un periodo depresivo con intentos autolíticos, a lo mejor no es el mejor momento de su vida para tomar este tipo de decisiones, ¿no? Ni esa ni ninguna. Claro. O sea, normal, siempre, o sea, los psiquiatras y los psicólogos recomendamos que las decisiones importantes se tomen en momentos de estabilidad. Claro. O sea, pero en todos los sentidos, o sea, ni una ruptura de pareja, ¿no? En una mujer con una depresión. Pues no, ahora no te plantees romper la pareja, espérate, vamos a ver. Claro, pues es difícil. El problema es que el equipo de endocrino no nos consulta. Por eso digo, entonces a veces, pero claro, es verdad un poco lo que dice Carmela, ¿no? Niños que están pasando por experiencias Pero es lo que ha dicho Marga también, o sea, señalamos que esta población sí necesita una valoración psicológica y psiquiátrica, y todas las operaciones de cirugía estética de todas estas jóvenes que estaba contando Marga, no las necesitan. Sí, totalmente. Volvemos a caer. Lo que pasa es que una atención integral, holística de la persona, si está tratamiento psiquiátrico por una depresión y un intento autolítico, es que eso no se puede obviar. Es que estamos compartimentando a la persona constantemente. Pero claro, porque también muchas veces dices, el trauma es antes, porque un poco eso, ¿no? La diferencia de cuando un trauma te lleva a ser, pero claro, es que es experiencias, tal, o cuando el trauma es derivado de esto, ¿no? Que muchas veces vemos eso, niños con muchos traumas, problemas con su figura materna, paterna, y entonces eso es un poco todo lo que se entremezcla, ¿no? Como a veces dices, es antes, después, cuándo no. Bueno, complicado. Cirugía social es lo que necesitamos. Pero que eso también pasa en los trastornos de conducta alimentaria cuando hay acontecimientos traumáticos hasta en el 5, o sea, igual diría la mitad, pero igual hay más. Si no lo buscas, no lo ves, no lo encuentras. Que a ver que seguramente habrá un porcentaje de menores trans que tengan antecedentes de acontecimientos traumáticos y que sean graves y que de alguna manera es como no quiero ser, no quiero ser una mujer para que no me agredan, como una mujer renuncia a comer para no ser una figura femenina o al revés, o hace una obesidad mórbida como la película y el libro. Que no se había sentido así, que a raíz de unas experiencias X. Pero que yo creo que eso se tiene que trabajar en el centro de salud mental que corresponda. O sea, bueno, eso tampoco es tan fácil, Bea. Porque en esta sociedad en la que esto todavía está muy mal visto, o sea, ¿cuánta gente demora su revelación? Sí, que igual sea silenciado. Eso por un lado. Y por el otro, ¿por qué castigamos también algunas salidas de supervivencia traumática y otras no? O sea... En uno de los peores casos que yo llevo pacientes graves fue cuando tuve que ver la consulta, que yo no la veo nunca porque la lleva otra persona, que es la de referencia oficial, que en cruces, que yo no la llevo. Pero en vacaciones, tal, tuve que ver y me encontré a una persona
que yo había tratado años atrás en otra comunidad autónoma. Entonces conocía su historia biográfica, la había llevado varios años en varios ingresos. Una chica que había sufrido una historia terrible de abusos por parte de su padre en una familia del Opus religiosa, cuya familia le había negado por no romper la familia, entre comillas, y el sufrimiento, y había hecho múltiples intentos suicidas, y a mí me pareció una salida creativa, hablando de creatividad, el transicionar, porque era una manera de no ser mujer, porque... bueno, no voy a extenderme ahora a hablar del trauma complejo, pero que muchas veces la excitación que va unida, porque es fisiológica, se vive con tanta vergüenza, con tanta culpa, con tanto asco por parte de la persona, porque se siente culpable de haber participado, porque al mismo tiempo es tu padre a quien tú quieres. La ambivalencia es una realidad en la práctica clínica. Y creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque igual a mí... me parece que, pues yo dije, pues me pareció una solución a la historia previa que tenía, que eran intentos gravísimos de UCI, a ver, era como crónica de una muerte anunciada, y ahí encontró como una salida. Y porque estaba yo allí, pero que le había visto la otra persona que le había dicho no, precisamente porque era adulta, tenía 38 años, nunca había manifestado que quería ser... Pero claro, eso es algo como tú no puedes cambiar de perspectiva. Yo ahora trabajo desde una perspectiva de género y no puedo ver la realidad de otra manera. Porque es como si hubiera visto, de repente veía con una bombilla y ahora he visto como el sol y digo, es que el mundo no es como te lo han vendido. No es así. Bueno, continuamos. Vale. Ay, perdóname. Vale, otra experiencia de una chica. Desde que era pequeña me sentía más niña que niño. Jugaba con muñecas, me disfrazaba de princesa. Me regalaron un Action Man y no lo saqué de la caja. Llegué a pensar que era travesti. En párvulos me dijeron que era gay. Más tarde estaba bien como niño y jugaba con cosas de niño, hasta sexto de primaria o primero de la ESO, que era lo que hablábamos antes con Bea de silenciarnos, ¿no? Obligarnos a escondernos. Entonces, si nos han dicho que somos un niño, vamos a jugar a ser un niño, a ver qué tal. Pero efectivamente, esta además cuando empezó con los cambios puberales, dice, empecé a presionarme los hombros, la mandíbula, la nuez, para que no se desarrollasen. Entonces es verdad que muchas veces también vemos que hay un pico de chavales que nos llegan justo al inicio de los cambios puberales y que a lo mejor efectivamente antes habían estado escondidos o silenciados, y es en ese momento cuando viven con gran malestar esos cambios y entonces piden ayuda para parar eso. Y estos son los dibujos que nos hacía esta chica. Esta es la Asociación Profesional para la Salud de las Personas Trans, y ya en 2010 emite un comunicado instando a la despatologización, y es luego pues esto, todas estas movilizaciones que hay a nivel mundial y con los cambios en las clasificaciones de las enfermedades mentales, etc. Y se asume que la identidad de género es un fenómeno humano común y culturalmente diverso que no debe ser juzgado como inherentemente patológico o negativo. ¿Y dónde está la patología? La patología viene de lo que se denomina estrés de minoría, y es el estrés al que se ven sometidas las personas por formar parte de un colectivo que está discriminado, marginado, maltratado, y todo ese discriminación, maltrato, todas esas experiencias traumáticas son las que pueden generar patología, pero no el propio hecho de la diversidad en la identidad de género. Lo que nos decía otro chico, cambiaría tener todo de chico, que nadie se entere de que soy transexual, y si se enteran, que no se metan conmigo. Eso es lo que buscan. Entonces, cuando tú escuchas esto, dices, ¿cómo no le voy a ayudar a cambiar el cuerpo? Me encantaría que no lo necesitara, pero fíjate, o sea, este chaval, cuando me contó esto, debía de rondar 9, 10 años.
O sea, ¿qué experiencias ha vivido ya para que nos diga esto? Y la abuela me contó que efectivamente que solo tuvo una muñeca y que a la muñeca la quiso vestir de chico cuando era más pequeño. Y esto es muy bonito. Esta es otra de las cosas que he desaprendido. En el test de la persona, yo antes solía pedir, pues eso, una persona, y luego el siguiente dibujo que les pedía es la persona de género contrario. Ahora he dejado de hacerlo. Ahora que me dibujen una persona y se acabó. ¿Vale? Pero aquí todavía pedía las dos. ¿Vale? Y entonces, la primera persona que me dibuja es el chico, ¿vale? Y me cuenta la historia. Este niño se llama Álvaro y tiene 11 años y a él le gustaba el skate, pero unos niños le obligaban a jugar al fútbol o si no, le pegaban. Pero él se fue un día con un amigo suyo mayor del skatepark y no se volvieron a meter con él, porque los demás se creían que si se metían con él, el mayor le pegaba, pero en realidad el mayor no le pegaría y el niño Álvaro se quedó feliz. Y ahora la de la niña. Esta niña se llama Natalia y tiene 12 años. A esta niña no le gustaba jugar a las muñecas, pero sí le gustaban los coches. Las niñas con las que se juntaba ella decían que Natalia es masculina, que es un chico, pero luego Natalia se enfadó. Natalia cogió una muñeca y quiso demostrarles a ellas que ella también es femenina. Y entonces, pues, Natalia jugaba con las muñecas y le empezó a gustar. Y cuando era su cumple, ella no paraba de jugar a las muñecas y a los coches a la vez. Y las otras y ella se hacían amigas. O sea, ¿qué nivel de sufrimiento por tener que encajar en los mandatos de género? ¿Y cuánto desde estas edades tan pequeñas se van traicionando a sí mismos y se van forzando a hacer cosas con las que no están a gusto para evitar el maltrato? Este os lo pongo porque me llama mucho la atención porque además es bastante común. En el dibujo de la casa, o sea, no solo este chaval, más de uno, no todos, ¿vale? Pero un número así como considerable dibujan dos casas o dibujan una casa que está en reformas, que se está reconstruyendo o hablan de una mudanza de casas. Es como muy llamativo cuando vienen a nosotros para cambiar el cuerpo, ¿no? Luego, el Instituto de Medicina en 2011 dice que la no conformidad de género o variabilidad de género, diversidad de género, se refiere al grado en que la identidad, el papel o la expresión de género difiere de las normas culturales prescritas para personas de un sexo en particular. Y la disforia de género se refiere a la incomodidad o malestar causados por la discrepancia entre la identidad de género y el sexo asignado a la persona al nacer y el papel de género asociado, las características sexuales primarias y secundarias. Solo algunas personas con variabilidad de género experimentan disforia de género en algún momento de sus vidas, ¿vale? Esto también, o sea que aquí también hay un amplio espectro, ¿vale? Y es esa disforia de género la que les va a hacer quizás buscar las modificaciones corporales. Pero igual, existen tratamientos disponibles, pues eso, para ayudar a esas personas con este tipo de malestar a explorar su identidad de género y encontrar un rol de género que les sea cómodo. En ese proceso puede implicar un cambio en la expresión de género o modificaciones corporales, pero no siempre, ¿vale? Y el que una persona tenga una disforia de género no tiene por qué estigmatizarle o privarle de derechos civiles o humanos, por supuesto. Esto es una estadística que esta es otra cosa, ¿no? Como todavía sigue siendo un fenómeno a ocultar, hay que tener mucho cuidado en la valoración efectivamente de estadística de todos los estudios que hay, ¿vale? Porque yo creo que todavía son la punta del iceberg. Entonces, en principio, en este estudio nos dice que el 0,5% de la población general se identifica como transgénero. Acordaos que hay un 1% de intersexuales. Aquí hay un 0,5%. Yo creo que hay más, ¿eh? Pero como os digo, todavía está demasiado silenciado.
y en este estudio hasta un 1,3% de adolescentes y jóvenes se identificaba como transgénero. Esto es lo que nosotros recogimos hace ya como 4 años y como veis, en los menores de 12 años es más frecuente las chicas trans y en los mayores de 12 es más frecuente los chicos trans. Pero al final, bueno, pues no hay tanta diferencia, ¿vale? Al final hay más o menos la misma proporción. Otra chica trans. Esta chica trans ha sido intervenida en 3 ocasiones de trasplante renal. No se siente a gusto ni con su cuerpo ni con su físico desde siempre, pero no sabía qué era eso hasta que encontró la respuesta en Internet. Esto ahora con Internet lo dicen muchos chavales, ¿no? Que esa diferencia que sentían con su grupo de amistades no la sabían nombrar hasta que en Internet encuentran la palabra trans, ¿no? No se mira en el espejo porque no me veo a mí misma y no se hace fotos por ello. Esto también es muy frecuente. Bueno, no se mira al espejo, o como uno de los primeros chavales que os decía que no quería ni ir al cole ni ducharse. No se quería duchar porque se veía sus genitales y sus genitales efectivamente le habían dicho que no eran de su identidad de género, que esos genitales no tenían por qué ser suyos. Y no solo eso, es que en el cole los libros de naturales enseñan el cuerpo humano también, todavía, clasificando binariamente. Estos genitales son de chica y estos genitales son de chico, con lo cual estos chavales, cuando están recibiendo esas lecciones, dicen, ¿y yo qué soy? ¿Yo dónde estoy? Entonces, eso también puede ser traumático, ¿no? Esa sensación de yo soy un bicho raro, yo soy un extraterrestre, yo soy anormal, yo soy... ¿no? Porque no estoy en esto que me están enseñando, de cómo somos las personas. Ella llegó a decir que si no se puede expresar cómo se siente, que es una chica, prefiere no hacerse amigos y no salir de casa. Le gustaría modificar sus genitales, la voz, eliminar el vello corporal desde los 11 o 12 años. Su padre pensaba que era homosexual. Como os decía, muchas veces también existe esa confusión entre orientación sexual e identidad de género. Esta chica, en un principio, solicitó efectivamente las modificaciones corporales, pero por los 3 trasplantes renales que tenía, que además habían fracasado los 2 anteriores por fenómenos trombóticos, pues el tratamiento hormonal con estrógenos era un tratamiento, bueno, pues que podía ser delicado porque podía favorecer los trombos y podía favorecer una tercera pérdida del trasplante. Vale, entonces es verdad que en esta chavala lo que empezamos al principio fue pues a toda la transición y revelación pues a nivel de nombre, a nivel efectivamente de vestirse, de peinarse, de maquillarse, de que le reconozcan en su entorno, pero ir planteando el tratamiento hormonal, demorándolo todavía mucho hasta que se viera que fuera lo suficientemente seguro, empezar a lo mejor también a dosis mucho más pequeñas de lo que se hace al principio, y antes de que estuviera con estrógenos, lo que sí se hizo fue favorecer el implante de mamas, ¿vale? Que eso no necesita hormonación y no ponía en riesgo su trasplante. Este es el dibujo que hizo. Entonces, ¿cómo se llama la intervención que nosotros hacemos con estos chavales? Se llama terapia afirmativa. ¿Y por qué se llama afirmativa? Porque afirmamos la identidad que nos proponen. Porque solo las personas sabemos quiénes somos. Nosotros no cuestionamos las identidades, ¿vale? Ese no es nuestro trabajo. Y apoyamos, como os decía, el no binarismo, ¿vale? Que no haya que clasificarse. Y todo esto lo hacemos aclarando y explorando la identidad y el rol de género para aclarar también confusiones, como os decía, entre conceptos, abordando el impacto del estigma y del estrés de minoría en la salud mental,
abordando el impacto negativo de la disforia de género, aliviando la transfobia internalizada. Es muy llamativo porque como vivimos en esta cultura tan binaria de género, pues ellos mismos son transfobos, ¿no? Y esto que nos decía ese chaval de yo no quiero que se note que soy trans, es como un rechazo también a ser trans. Y muchas veces son más transfobos que las personas que no son trans. Y eso hay que trabajarlo, porque también efectivamente eso les genera a ellos muchísimo sufrimiento, porque es seguir considerándose personas anormales. Entonces, eso también genera pues mucho trauma, ¿no? Fomentar el apoyo social y entre pares, mejorar la imagen corporal. Antes también a tu pregunta, ¿no? De por qué yo trabajo desde el ojalá no necesitáramos modificar el cuerpo. Yo vengo de la psiquiatría, como decía Marga, y yo vengo de la psiquiatría en la que he trabajado con personas con anorexia nerviosa y con trastornos efectivamente de la imagen corporal. Entonces nosotros trabajamos con que efectivamente un cuerpo sano está bien, o sea que no hace falta cambiar ningún cuerpo sano. Y de ahí me viene también el apoyar en la no modificación corporal, pero claro, de una manera flexible, según el sufrimiento de estas personas, ¿no? Promoviendo la resiliencia y facilitando, pues eso, la revelación y la salida del armario para que vivan genuinamente y plenamente quiénes son. Trabajamos también con la familia, por supuesto. La familia puede venir en diferentes estadios, puede venir desde la no aceptación el desconocimiento total, pero trans, ¿eso qué es? ¿No? ¿O cómo va a ser trans? ¿O será solo que efectivamente que es lesbiana o que es gay? Entonces, desde ahí hasta, como os decía, pues vienen apoyando completamente. Pero aunque apoyen completamente, vienen muchas veces también muy asustados del futuro que les espera, ¿no? Porque es verdad que estos padres, o sea, los padres siempre queremos evitar el mayor sufrimiento y malestar a nuestros hijos, ¿no? Y el reconocer y el aceptar que nuestro hijo es trans también hace que nos demos cuenta de que precisamente por ser trans puede estar expuesto a muchos más peligros, ¿no? Y muchas madres y padres te vienen con mucho miedo a que en la adolescencia pues efectivamente salgan a la calle pues por estas cosas que leemos en prensa, ¿no? De los ataques transfobos, agresiones muchas veces verdaderamente brutales, pues incluso homicidios, ¿no? O sea, y entonces, pues todo esto lo tenemos que trabajar con esos padres para que puedan permitir también un desarrollo de la adolescencia de su chaval lo más sana posible, ¿no? Pues dentro de las incertidumbres, ¿no? Y los riesgos que supone vivir. Otra chica, de pequeña se volvía y se rectificaba el género a femenino. Cuando alguien le llamaba niño, tal, no, soy una niña. Y se ponía trapos como si fueran el pelo largo. Esto también es muy frecuente, que de peques jugaran con pañuelos o con pelucas a hacer que tengan melena larga. En los primeros años de primaria le llamaban mariquita. Otro maltrato. La madre menciona el deseo de tener una niña y que durante el embarazo sentía que era niña. Pues ya sabéis, a veces es que es verdad, en las ecografías además pues no está la cosa clara. Y se ha llegado a sentir culpable por ello. Esto también pasa, ¿no? Que a veces vienen los papás como sintiéndose culpables de que sus hijos sean trans porque a lo mejor era su deseo, que el género de su hijo fuera uno diferente. Afortunada o desafortunadamente, los padres no tenemos tanto poder sobre el desarrollo de nuestros hijos. Entonces, pues no, hay que aliviarles y calmarles esa culpa, porque no es así, es un fenómeno mucho más complejo, porque es el desarrollo de la identidad de una persona. Estos son los dibujos que nos hacía esta chica. Vale. Luego, otra cosa también problemática en el nuevo anteproyecto de ley es que se prohíbe la terapia de conversión, ¿vale? La terapia de conversión es esa terapia que intenta
ajustar la identidad de género al género asignado al nacer, ¿vale? Otra vez a la corporalidad. Eso, en estos momentos, no está permitido. Pero no solo porque sea un capricho, sino porque no sirve. O sea, la terapia de conversión no cambia, pero ni la identidad de género ni la orientación sexual. Momentáneamente puede hacer que la persona, efectivamente, como decíamos antes, por encajar o por evitar el maltrato, se acomode. Pero su identidad no cambia, ni su orientación sexual tampoco. Lo que hace es esconderse, que es lo que hace mucha gente que ha vivido experiencias traumáticas. La madre dice que siempre ha usado ropa femenina desde los 2-3 años en el domicilio y que en las visitas familiares le cogía ropa a sus primas y se la traía a casa, se disfrazaba de princesa y se ponía toallas en el pelo, como os decía, para simular pelo largo. Un psicólogo que los atendió le indicó que le cortaran el pelo y ella se sintió muy triste. Otra experiencia traumática, ¿no? Continuamente estos chavales están viviendo experiencias traumáticas. Los hermanos los aceptaron desde el primer momento. Los prejuicios los tenemos los adultos. Los chavales aceptan. Y además, y lo de los hermanos es que es maravilloso, porque es que para los hermanos no cambia absolutamente nada. Es alucinante y sorprendente. Estos son los dibujos que nos hacía. Otra chica. Hace más de un año me levanté y comencé a darme cuenta de que estaba en un cuerpo que no me gustaba. De pequeño jugaba con muñecas. En el colegio no me concentro porque estoy dándole vueltas todo el día al mismo tema. Nos pueden llegar por sospecha de TDAH. Y lo que hay debajo es esto. Se trabaja también con los coles para que efectivamente apoyen y también se trabaje la tolerancia en la diversidad y entonces se minimicen las situaciones traumáticas. Y luego, a propósito de lo del TDAH, ¿qué diagnósticos nos podemos encontrar? Pues los mismos que ante el maltrato. Igual. Entonces, no es la transexualidad la responsable de la patología. Es el maltrato que han recibido estos chavales los que generan patología. Y entonces lo que tenemos que eliminar es el maltrato. Y todavía esta sociedad, como decía Carmela, no hemos hecho la cirugía que hace falta para la tolerancia y para el no maltrato. Entonces a veces pues hay que apoyar las modificaciones corporales. Pero si esta sociedad fuera tolerante, pues a lo mejor efectivamente no tendríamos que realizar las modificaciones corporales. Y entonces ya no habría que hablar de tolerancia, sino de convivencia. Claro. Estaba yo ahora también pensando un poco en lo que planteabas antes, ¿no? Cómo a veces esto en la adolescencia puede hacerse, ¿no? Como más agudo, más intenso, con el cambio corporal. Y estoy pensando en alguna niña que tenemos con una anorexia muy grave, que en todos estos, o sea, y también un poco en nosotros que nos dedicamos al campo, ¿no? De infantil, que serían cosas, el género, que deberían explorarse a nivel psicopatológico, ¿no? Mucho más, y que son cosas que lo mismo que tenemos ahí, a veces que se da por hecho, pero que quizás nos daría mucha más, ¿no? Sí, sí. Yo ahora además otra cosa que hago y que he aprendido también, como os decía, desde el principio he dado mucha importancia al nombre sentido, ¿vale? Y a eliminar el nombre registral, el dead name, ¿vale? Y ahora doy mucha importancia también a porque me vengan con un nombre que tenga un género asignado, pues Miguel, el género masculino, yo ya no trato a esa persona con los pronombres masculinos sin preguntarles. O sea, yo ya no asumo nada. Se debería de rutina, ¿no? Incorporar Sí, esto a la sí. situación. La transición la hace cada persona como quiere y cuando quiere. Entonces, alguien puede mantener, por ejemplo, su nombre registral. En este caso me ha salido Miguel porque era un niño que me encantaba. O sea, era un niño, Miguel, exacto. O sea, en realidad es una niña, ¿vale? Pero le llamo niño porque es verdad, porque me venía y venía que no, que él
este además era súper peque, 6, 7 años, una cosa así. Vale, que se llamaba Miguel, con un pelo, una melena, vamos, larga. A veces me venía con lazos, con horquillas, camisetas rosas, pero Miguel, y en masculino. Pues vale, pues Miguel, y en masculino. El día que tú quieras que yo te llame de otra manera o que te trate con otros pronombres, tú me lo dices, que yo lo hago. Y además, me lo puedes decir, o sea, al entrar en sesión me dices que Miguel, pues yo Miguel. Y a los 5 minutos me dices que te llame Micaela, y yo te llamo Micaela. O sea, yo no tengo ningún problema. ¿Por qué te voy a tener yo que llamar de otra manera? Yo, en mi DNI pone que me llamo María Aránzazu, o sea, nadie me llama María Aránzazu. Entonces, si yo puedo pedirle a la gente que me llame Arantxa, ¿por qué ellos no me pueden pedir que les llame como se sientan más a gusto? Otra chica. Nunca le ha gustado jugar al fútbol, siempre ha estado con niñas, intercambia ropa con su hermana. La madre la obligaba a vestir masculina y era una lucha. En octubre de 2013 empezó a decir que quería vivir como una niña y que si no, no quería vivir. Intentos de suicidio y suicidios. A los padres los llegaron a someter a la valoración de un psicólogo forense para descartar que fueran ellos los que estuvieran influyendo en su hija. No solo experiencias traumáticas en los chavales, sino a los padres de los chavales. Y este fue el dibujo libre que me hizo. Nos quedarían 5 minutos para dejar unos 5 minutos para preguntas. ¿Cuánto te quedamos? No, yo como os he dicho al principio, yo esto lo puedo parar cuando queráis. O sea, ya, o sea, podemos pararlo ya. Ya está siendo tan interesante. Sigue. Claro, Vale, y entonces, como os decía, la intervención, como esto es un proceso, la intervención puede ser en cualquier momento de este proceso, o sea, en cualquier momento, o sea, no tiene por qué venir alguien desde pequeñito ya, no, y a lo mejor desde pequeñito, como no hay tanto prejuicio, no necesita acompañamiento y apoyo, con sus papás es suficiente, y en la adolescencia sí, porque además la adolescencia, la aceptación del grupo de pares es fundamental y el físico es muy importante. Entonces, bueno, pues estos chavales, pues muchas veces los chicos trans, pues efectivamente llevan lo que se llama binder, o sea, se aplastan el pecho para que no se les note, o como os decía antes, los genitales, o sea que, bueno, pues puede haber ahí mucha necesidad de intervención, o sea que la intervención puede ser a lo largo de la vida de la persona. Otra chica, como nos queda poco, no os voy a ya leer las historias. Vale, esta es la unidad del Ramón y Cajal, que la podéis encontrar en internet, cómo se deriva. Y estos son asociaciones que hay, a las que podéis recurrir, que os pueden dar mucha información. Lo que os decía del programa LGTBI de la Comunidad de Madrid, si lo metéis así en internet os sale, es maravilloso. Tienen atención jurídica, trabajador social, sexólogos, psicólogos, hacen grupos con padres, hacen grupos con chavales, o sea, y es de servicios sociales. Como yo promuevo el que no necesiten modificaciones corporales, yo siempre, cuando me llega alguien y pregunta ¿y qué hago? ¿Dónde les dirijo? El primer sitio es ese, no hay hospital. O sea, lo primero es aquí, ¿vale? Servicios sociales. COGAM, y luego estas son asociaciones, como os decía, de papás, que son, vamos, súper potentes y fantásticas y han hecho mucho bien. A veces es verdad, como decía Marga, hay algunas que son un poquito radicales, sí, y bueno, hay que tener. Más vídeos. Son peques hablando de sus sueños y veréis cómo son peques normales, o sea, tienen sueños como los demás, son chavales trans, pero pues las cosas que dicen son como de los chavales cis, igual. Y este es El sexo sentido, que es un documental clásico que también es con testimonios de personas trans, tanto peques como adultos, sobre sus experiencias, ¿vale?, con la transexualidad.
Este es un adulto contando su experiencia, creo que es no sé si es inglés o de Estados Unidos, ahora no me acuerdo este hombre, Bill. Este es otro documental con experiencias de peques, ¿vale? Pero es argentino. Y este es también de personas trans españolas, Vida en Trans. Y el de Test de Vida Real también es de personas trans españolas. Lo del test de vida real, antes se decía que antes de empezar con los tratamientos de modificaciones corporales hacía falta un test de vida real. El test de vida real lo que significaba es que esa persona empezara a, pues eso, a utilizar otro nombre, otros pronombres, a vestirse más acorde y que comprobara si se sentía suficientemente a gusto así como para empezar las modificaciones corporales. Ahora eso no hace falta. La bibliografía. Bueno, Arantxa, muchísimas gracias. Ha sido una ponencia estupenda y muchísimas gracias por aportar esa mirada tan amable y cuidadosa, yo creo, ¿no? Pero también desde un punto de vista crítico, no crítico para con las familias, sino crítico con cómo somos el resto, cómo estamos estructurados mentalmente, ¿no? Porque es una de las cosas que hablábamos muchas veces, que en la clínica, pues al final, en esta parte de querer ayudar, a veces somos más binarios que ellos, ¿no? Es como si no encajas aquí, tienes que encajar en el otro, pero en uno de los dos, y para ello a cualquier precio, ¿no? Así que nada, muchísimas gracias. Abro el turno de preguntas, que tenemos poquito tiempo porque hemos ido interrumpiendo, pero bueno. Quería plantearte dos cuestiones, por si puedes aportar algo más a lo que has aportado. A ver. Vale, gracias. La primera era en relación, iba a decir, al grupo de iguales, pero no grupo de iguales, grupo de amistades en la etapa de la adolescencia y en contextos reglados, como puede ser el grupo, el centro educativo. Por tu experiencia, ¿su grupo de amistades cambia el grupo de amistades? O me refiero, si el cambio ha sido de chica a chico, por ejemplo. Suelen relacionarse, empiezan a relacionarse ya más con los chicos, a tener amistades con chicos o viceversa, o no cambian. Yo el caso al que me estoy refiriendo sigue con su grupo de chicas, sigue relacionando, al menos en esos momentos. Y la otra cuestión era sobre el TDAH, sobre el diagnóstico de TDAH, por si puedes aportar algo más. Te lo agradecería, gracias. Que la primera pregunta súper interesante, ¿no? Y es como alguno de los ejemplos que os he puesto, que nos decía, dice, si no ha cambiado nada, yo sigo siendo el mismo, lo que pasa que son los demás los que ahora efectivamente me reconocen en quién soy. Entonces, normalmente no cambia nada, y lo que cambia como habría cambiado en cualquier otro chaval cis, porque normalmente en la adolescencia también es una etapa en la que se puede cambiar de grupo de amistades, pero no por salir del armario y ser trans, sino pues por otras cosas que pasan en la adolescencia. Porque en general, afortunadamente, estos chavales desde bien pequeñitos pues se van juntando con la gente afín. Y es que normalmente, pues como os decía al principio de la charla, o sea, no se pregunta de qué género eres para ver si te ajunto o no te ajunto. No, tú te ajuntas por una serie de afinidades y me da igual el género que tengas o los genitales que tengas. Pues entonces no, suelen... Y es verdad que, además, o sea, muchos de estos chavales cuando se revelan en la adolescencia y no se revelan antes, suelen revelarlo primero a sus amistades más íntimas que a su familia, ¿no? Empiezan a hablarlo con sus mejores amigos y son sus mejores amigos y amigas las que empiezan ya a llamarle con el nombre sentido, con los pronombres y a reconocerles, y luego ya sí que dan el paso a su familia. Y con respecto al TDAH, no sé qué es lo que me quieres preguntar en concreto. Los falsos positivos del diagnóstico de TDAH y luego del TDAH pues es que... no tiene nada porque estamos hablando de mejor educación. Claro, es que eso yo supongo que Carmen también nos lo diría ayer, o sea que muchas veces las consecuencias del maltrato en el desarrollo cerebral de estos peques
hace que aparezcan síntomas que se pueden asimilar al diagnóstico de TDAH. Entonces, a veces es verdad que esos cambios biológicos que se producen, porque el maltrato produce cambios biológicos en el desarrollo cerebral, porque estamos hablando de una etapa en la que el cerebro es muy plástico. Entonces, esos cambios están ahí. Entonces, a veces sí que es verdad que hace falta acompañar con medicaciones para aliviar esos síntomas a estos chavales, pero otras veces, efectivamente, no, porque si trabajamos todo esto otro, pues se alivian los síntomas. Hola, gracias. Quiero plantearte un tema. Es de una novela de un escritor catalán, Montalbán, que murió ya hace años, que planteaba el caso de un transexual que además era homosexual. Claro. Sí, era... Yo lo entendí, ¿no? Sí, es verdad que no es fácil, pero no es fácil. Acordaos de la figura que os he puesto, la gender-bread person, ¿no? Con las 4 características de las personas que venían en líneas paralelas, que no tenían por qué cruzarse, ¿vale? Y que cada uno podemos estar en cualquier punto, en cualquier línea. Entonces, igual que las personas cis, que son las personas que no son trans, ¿vale? Las que su género sí que se ajusta al género asignado al nacer. Igual que las personas cis, pueden ser heterosexuales, bisexuales, asexuales, pansexuales, homosexuales, las personas trans también igual. Entonces, tú luego clasificas esa orientación sexual atendiendo a su identidad de género sentida, no a los genitales que tiene. Entonces, sí, como yo os decía, nosotros a las personas trans ya las denominamos por el género sentido, ¿vale? Entonces, un chico trans, si se siente atraído, aunque tenga genitales que no se haya operado y tenga vulva y vagina, si se siente atraído por personas con una identidad de género, chicas, ya sean trans o cis, será heterosexual. Y si es por chicos, trans o cis, será homosexual. Uno de los primeros chavales trans con los que nosotros trabajamos, que ahora ya tiene 22 años, yo creo, porque acabaron la carrera de psicología. Bueno, es maravilloso, es un chaval fantástico. Este chaval, como os decía, ha hecho todas las modificaciones corporales menos la cirugía genital. Al empezar la carrera de psicología, pues se ennovió con una chica cis. Y entonces, bueno, pues ha vivido una relación con mucho miedo, primero a que supiera que era trans, que luego efectivamente la chica la verdad es que es un amor, porque no tenía ni idea de lo que era trans, ¿vale? Como muchos de nosotros al principio, y la tía se empapó, se informó, bueno, le aceptó, bueno, maravillosa. Luego surgió el ir intimando, ¿no? Y el ir aproximándose a las relaciones sexuales. Y entonces este chico tenía mucho miedo de que ella descubriera su genitalidad, aunque ya la sabía, ¿no? Pero que se expusiera a ella. Y entonces, bueno, pues fuimos trabajando el ir apoyando que siguieran poco a poco y probando, y que él frenara cuando él se sintiera incómodo. Bueno, pues relaciones sexuales plenas, fantásticas y maravillosas. Con las dos personas con vulva y vagina, una chica y el otro chico trans. Bueno, vamos a dar espacio a una última pregunta, ¿vale? Y esto también lo seguís trabajando, quiero decir, les acompañáis un poco. Bueno, yo te quería preguntar si en el caso de las personas no binarias hay alguna diferencia a la hora de ayudarlas, o sigue el mismo protocolo que con las personas trans, porque al final como que entra dentro del mismo paraguas, pero si había algo destacable a la hora de ayudarles a ellos. No, o sea, en realidad yo funciono como os he planteado, que para mí el género, para estar con una persona, me da igual. Entonces no me importa que esa persona se identifique con un género binario, sea uno, sea otro, se identifique
con un género no binario se identifique como agénero, que también las hay ahora. O sea, yo a la hora de estar y de trabajar con una persona y ayudarle en su malestar y sufrimiento emocional, me es indiferente. Y lo que sí pasa con las personas no binarias, que a veces puede chocar, es que incluso las personas no binarias a veces sí que quieren modificar su cuerpo. Bueno, pues también eso se pone sobre la mesa, porque yo pues no me callo nada, lo pongo todo sobre la mesa, como os decía, en ese afán de abrir las más puertas posibles y de completar toda la información y que la decisión sea consciente. Y... Vale, no. Tenemos ahora el descanso, ¿vale? Volvemos a las 12 para la siguiente charla. Hasta luego. Muchísimas gracias por vuestra participación. Ha sido muy enriquecedor.